Nosotros somos María José Saucedo, Iván de la Mora y Karen Martínez y les vamos a hablar de HPLC. Por sus siglas en inglés, HPLC significa High Performance Liquid Chromatography. Una cromatografía es una separación química y física de los componentes de una muestra para realizar análisis cuantitativos y cualitativos. Básicamente, es un método mejorado de una cromatografía de columna. En lugar de que el solvente pase por la columna por la fuerza de gravedad, es forzado por grandes presiones que pueden llegar hasta 400 atmósferas, lo que hace que el proceso sea mucho más rápido. También permite que el tamaño de la partícula que se usa sea más pequeño, lo que hace que haya una mayor área de superficie para las interacciones entre la fase estacionaria y las moléculas que pasan por ahí. Esto permite que haya una separación mucho mejor de los componentes de una muestra. Otra gran diferencia con la cromatografía de columna tiene que ver con los métodos de detección que se pueden utilizar. Estos métodos son altamente automatizados y extremadamente sensibles. Para entender un poco más esta técnica vamos a explicar en qué consiste. Entonces, consiste en que un líquido, que va a ser nuestra fase móvil, va a estar circulando en íntimo contacto con un sólido o otro líquido invisible, que va a ser nuestra fase estacionaria, al introducir una mezcla de sustancias. Y esta mezcla de sustancias van a ser nuestros analitos, que es lo que nos interesa separar. Entonces se introducen en la corriente de la fase móvil y cada analito va a avanzar a lo largo del sistema con una velocidad diferente que depende de su afinidad por cada una de las fases. Partiendo de estos supuestos, después de que el recorrido por la columna termine, cada una de las sustancias que se introdujeron a la columna van a eluir con un tiempo diferente y entonces van a estar separadas según su afinidad por cada una de las fases. Existen dos tipos de cromatografías, líquido-líquido y sólido-líquido. En el de tipo líquido-líquido, la fase móvil consiste en el disolvente o en la mezcla de disolventes, y la fase estacionaria está compuesta por un líquido invisible. En cambio, en el tipo líquido-sólido, la fase móvil es la mezcla de disolventes y la fase estacionaria consiste en un sólido. Dependiendo del tipo de fase estacionaria y el fenómeno físico con que provoca la separación, la cromatografía de líquidos de alta resolución puede clasificarse en absorción, competencia entre absorbente sólido y la fase móvil líquida. Intercambio iónico. Se da cuando la fase estacionaria presenta en su superficie grupos ionizados capaces de retener selectivamente a iones de signo contrario que circulan en la fase móvil. Afinidad. La fase estacionaria es generalmente un polímero de tipo líquido inmovilizado sobre un sólido inerte por enlaces covalentes. La separación se debe a equilibrios de distribución de los solutos entre las fases móvil y estacionaria controlados por la diferente solubilidad de los mismos en estas distintas fases. Afinidad. La fase estacionaria es generalmente un polímero de tipo líquido inmovilizado sobre un sólido inerte por enlaces covalentes. La separación se debe a equilibrios de distribución de los solutos entre las fases móvil y estacionaria controlados por la diferente solubilidad de los mismos en estas distintas fases. Partición. Competencia entre la fase estacionaria líquida y la fase móvil líquida. Exclusión molecular. La fase estacionaria es un material poroso de tamaño de poro controlado, que permite la entrada de ciertas moléculas de manera selectiva, dejando fuera otras de mayor tamaño. Los parámetros para una buena cromatografía son retención y eficiencia de columna. La retención es el tiempo que tarda un analito específico en pasar a través del sistema por condiciones controladas. La eficiencia de columna es la diferencia de altura entre los platos. Mientras esta altura sea menor, el sistema tiene una mayor eficiencia.
Existen tres principales propiedades de un HPLC. Son la capacidad, que es el tiempo de retención de los componentes, el tiempo que se tarda en el huir, la selectividad, que es la que incrementa el intervalo entre los tiempos de lectura, y la resolución, que es la lectura de los componentes una vez que ya salieron de la columna. Lo que podemos ver en esta imagen son distintos métodos de una HPLC con diferentes fases, los materiales que se usan, que se pone en la fase móvil y la interacción que existe entre los componentes. Esta técnica utiliza un equipo llamado el cromatógrafo de líquidos de alta resolución, el cual incluye una bomba que genera presiones muy altas para mover la fase móvil, la cual arrastra la muestra que ha sido depositada previamente en el inyector y luego pasa por una columna muy delgada en donde salen separados los componentes de la mezcla. Posteriormente, estos componentes pasan por un detector en el que son convertidos en señales eléctricas y finalmente se registran en una gráfica llamada cromatograma. Si colocamos un detector al final de la columna que responde a la concentración del soluto y se registra su señal en función del tiempo o del volumen de fase móvil añadido, se obtiene una serie de picos que representan una gráfica denominada cromatograma. Este gráfico es útil tanto para el análisis cualitativo como cuantitativo. La posición de los picos en el eje del tiempo puede servir para identificar los componentes de la muestra. Las áreas bajo los picos proporcionan una medida cuantitativa de la cantidad de cada componente. Tiempo muerto. El tiempo requerido para eluir un soluto que no se retiene en la fase estacionaria. Tiempo que un soluto permanece en fase móvil representa el espacio vacío de la columna. Tiempo de retención. El tiempo que un soluto permanece en la columna. Se mide desde el momento de la inyección hasta la elusión del pico máximo. Es característico del soluto para condiciones de operación constantes. Auxiliar en la identificación de los solutos. Los tipos de elusión que existen son dos, isocrática y de gradiente. En la isocrática la fase móvil se mantiene constante y no cambia, y en la parte de gradiente la fase móvil va a variar con respecto del tiempo. Hay dos tipos de columna, de guardia y analítica. La columna analítica es donde se da el proceso de la separación de los componentes de nuestra muestra de interés, y la columna de guardia es la que se encarga, como su nombre lo dice, de proteger a la columna analítica. La cromatografía líquida se puede utilizar para proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, carbohidratos, fármacos, terpenoides, plaguicidas, antibióticos, esteroides, especies organometálicas y sustancias inorgánicas. La HPLC es particularmente útil para la separación de materiales con grandes pesos moleculares que presentan una volatilidad muy baja y no pueden separarse mediante cromatografía de gases. Se usa principalmente en la biotecnología, en ciencias y en la industria farmacéutica. Entre sus principales características encontramos que tiene una elevada sensibilidad, una elevada aplicabilidad, que permite realizar análisis cualitativos exactos. Es adecuada para la separación de especies termolábiles y no volátiles. Una de las ventajas en el análisis cuantitativo es la aplicación amplia de los materiales menos volátiles y un análisis de multicomponentes. La única limitación del método es que se tarda en desarrollar.